Jóvenes y señoritas, muy buenos. Estoy grabando este video posiblemente porque el día de mañana viernes no cuente con fluido eléctrico debido al anuncio de un corte que van a realizar por el lugar donde yo vivo. Voy a grabar esta clase que va a tener una duración aproximada de 20 a 30 minutos, la cual debe ser escuchada y observada con calma por cada uno de ustedes. Voy a realizar a continuación la explicación del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. El tema se titula El verboide y el verbo parte 1. Recuerden que esta es la segunda clase que corresponde al tercer bimestre. Iniciamos nuestro tema el día de hoy, entonces, hablándote del verboide. Muchos creen que la palabra estudiar, pintar, hablar, jugar, leer, recibir, vivir, entre otros, son verbos, pero la realidad es de que no son verbos, sino que se llaman verboides. Profesor, yo siempre he creído que eran verbos. Pues no. Justamente antes de poder hablarte del tema del verbo, yo tengo que hablarte de los verboides. Definición. Un verboide es una forma impersonal del verbo. Quiere decir que es una forma deformada. ¿Has visto Dragon Ball Z? ¿Has conocido a Goku? Goku realiza evoluciones, ¿no? Goku es un Super Saiyajin. Se convierte en Super Saiyajin fase 1, fase 2, fase 3. Pues los verboides es como Krillin. Krillin nunca se pudo convertir en Super Saiyajin. No evolucionó. Podríamos decir que los verboides no llegaron a convertirse en verbos. No evolucionaron, sino que más bien se presentan de manera impersonal, de manera deformada. Algunos ejemplos de estos verboides afirman que se comportan no como verbos, no son verbos, sino que actúan como sustantivos, adjetivos o adverbios. Ejemplo, en una oración dice lo siguiente: amar es muy complicado. Si yo les preguntara a ustedes en esta oración cuál es el verbo, yo sé que muchos creerían que el verbo es amar, pero no, el verbo es. Amar es parte de la estructura del sujeto. Y este amar, como está dentro del sujeto, viene a considerarse sustantivo. Aquí estamos hablando de amar. Entonces, amar funciona como un sustantivo. Por lo tanto, no es verbo, es un sustantivo. Por eso decíamos que no son verbos, sino que pueden actuar como sustantivos. Te lo acabo de demostrar. Siguiente ejemplo, tenemos otra oración. Trae todo lo impreso aquí. En esta oración, el verbo es trae. Impreso actúa aquí como un adjetivo. Impreso, nuevo, dañado. Nos damos cuenta de que la palabra impreso está comportándose como un adjetivo. Renegando se fue. En esta oración nos damos cuenta de que renegando
es la manera de cómo alguien se retiró, se fue, se marchó, se fue renegando. Entonces, si es la manera de cómo se retiró, cómo se fue, renegando sería un adverbio. Queda demostrado entonces que los verboides no son verbos. No son verbos, sino actúan o pueden actuar como sustantivos, adjetivos y adverbios. Tipos. Ahora te voy a presentar los tipos de verboides. Número 1, infinitivos. Los verboides van a ser infinitivos cuando terminen en ar, er, ir. Amar terminó en ar. Temer terminó en er. Partir terminó en ir. Y hay muchos más. Cocinar, leer, vivir. Jugar, oler, recibir. Número 2, los participios. Participio es otro tipo de verboide. Los participios terminan en ado, ido, to, cho. Por ejemplo, amado, temido. Amado, terminación ado. Temido, terminación ido. Impreso, terminación so. Escrito, terminación to. Dicho, terminación cho. Ellos son los participios. Gerundio, número 3. Los gerundios terminan en ando, endo y endo. Por ejemplo, amando, terminación ando. Cayendo, terminación endo. Temiendo, terminación yendo. Jóvenes, hay 3 tipos de verboides: infinitivos, participios, gerundios. Sin embargo, déjame contarte algo. Los verboides pueden formar parte de un verbo. No son verbos por sí solos, sino que pueden ser una parte de un verbo. ¿Y cómo es eso? Lo vamos a conocer más adelante. Hasta aquí la explicación del verboide. Espero que haya sido claro. Ahora sí, hablemos del verbo. Y hoy día vamos a hablar del verbo parte 1. Habrá también una parte 2. Estudia, riega, pinta, juegan, son verbos. ¿Por qué? Sencillamente porque estos verbos, para llamarse verbos, están conjugados, pues presentan un modo, un tiempo, una persona y un número. Modo. Vamos a conocer cuáles son los tipos de modo. Tiempo. Vamos a conocer en qué tiempo están estos verbos. Persona. Vamos a determinar en qué número de personas se conjugan estos verbos. Y número, en qué número se presentan los verbos. A continuación vamos a definir qué cosa es un verbo. Un verbo es una palabra que expresa acción o estado. Por ejemplo, Jorge juega en el parque. El verbo juega me está expresando una acción. Michelle está muy feliz. Me está manifestando, me está indicando un estado. Otra definición. El verbo es una palabra que presenta accidentes gramaticales. ¿Qué significa accidentes gramaticales? Cambios, variaciones. ¿De qué? De tiempo, de persona, de número y de modo.
Por ejemplo, el verbo bailábamos. El verbo bailábamos se presenta en un modo indicativo. ¿Por qué? Porque bailábamos denota una acción real. El modo indicativo denota una acción real. Tiempo. Bailábamos. Tiempo pasado. ¿En qué número de personas se ha conjugado? Bailábamos. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Me incluyo yo. Nosotros. Nosotros es primera persona. Número plural. Porque son varias personas, incluido yo. Número plural. ¿Te das cuenta? En cambio, los verboides no tenían estas conjugaciones, no tenían estas variaciones, no sufrían estos cambios. Amar. Tú no me puedes decir que amar está en el tiempo presente, está en el tiempo pasado. No, amar no tiene tiempo, si te das cuenta. No tiene modo. No tiene modo porque no puedo decirte que es real o es una posibilidad o es una orden no precisa. No está conjugado en un número de personas. Yo no puedo decir yo amar, tú amar, él amar, nosotros amar. No se puede. No tiene número. No, profesor, está en singular. No, no tiene número. Simplemente no tiene número. Entonces, en eso radica la diferencia. Los verboides no están conjugados. Los verbos sí están conjugados. Ahora conozcamos más de cerca cada uno de estos accidentes gramaticales. Ya te había dicho que hay accidente de tiempo, de persona, de número y de modo. Empecemos por el tiempo. El verbo puede estar expresado en un tiempo presente. Quiere decir que la acción se está realizando. Todos corren. Quiere decir que en estos momentos lo están realizando. Estudia lenguaje. Quiere decir que alguien en estos momentos está estudiando el lenguaje. Tiempo presente. Tiempo pasado del verbo. El tiempo pasado indica que la acción ya se realizó o que estaba realizándose. Ahora, quiero decirte que hay dos formas del tiempo pasado. La primera forma se llama pasado o pretérito. Recuerda que son sinónimos la palabra pasado y pretérito. Imperfecto significa que la acción del pasado fue interrumpida y no se terminó de realizar. Acá dice, es cuando la acción realizada no fue concluida o finalizada. ¿Te das cuenta? Ahora, la otra forma del pasado es el pretérito perfecto. Aquí la acción realizada sí fue terminada o concluida. Por ejemplo, él preparaba un delicioso platillo. Preparaba significa que no terminó de preparar ese platillo. Por alguna razón fue interrumpido y no terminó. Pero si yo dijera, él preparó, el verbo preparó me indica de que sí terminó de realizar la acción. Entonces, esa es la diferencia. Preparaba, pretérito imperfecto, preparó, pretérito perfecto. Jugaba, pretérito imperfecto, jugué, pretérito perfecto. Estudiábamos, pretérito imperfecto. Estudiamos, pretérito perfecto. ¿Se dieron cuenta? Y por último tenemos el tiempo futuro. El tiempo futuro señala que el verbo aún no ocurre, aún no se desarrolla. Se va a desarrollar futuramente. Ejemplo, viajaré la próxima semana. ¿Ya lo hice?
¿Lo estoy haciendo? No. Lo voy a hacer en el futuro. Ellos no recibirían el bono familiar. Ellos no recibirán en el futuro. En el futuro. Persona. Hay 3 personas para el verbo. 3 personas que conjugan al verbo. La primera persona es el yo, nosotros y nosotras. Por ejemplo, yo trabajo. Nosotros trabajamos. Entonces, trabajo está conjugado en primera persona. Viajaremos está conjugado en primera persona. La segunda persona de la conjugación del verbo es el tú, el vosotros, vosotras, usted y ustedes. Tú trabajas. Vosotros trabajan. Usted trabaja. Ustedes trabajan. Ahí está. Vosotros viajarán. Vosotros, segunda persona. Y la tercera persona de la conjugación del verbo es él, ella, ellos y ellas. Por ejemplo, Elvis estudia. O si no, en vez de Elvis, yo puedo decir él estudia. Incluso no puedo decir ningún nombre, ningún pronombre. Yo digo simplemente estudia para su examen de admisión. ¿Quién? Se deduce él o ella. En este caso, estudia, está el verbo en tercera persona. Ellos degustaron un gran banquete. Degustaron. ¿Quiénes? Ellos. Están en tercera persona. Número. El número puede ser singular, trabajo, gustó, están en singular. En plural, asistiremos, allá, plural. Caminaremos, plural. Van a cantar, plural. Si te das cuenta, van a cantar. ¿Recuerdas que te dije que los verboides no son verbos por sí solos, pero podrían ser parte de un verbo? Entonces, cantar es un verboide, es un infinitivo porque termina en ar. Pero cantar no solo es el verbo es van a cantar. Todo esto es un solo verbo. Entonces, cantar forma parte del verbo, forma parte. Modo. Finalmente vamos a hablar del modo. Hay 3 modos para el verbo. El verbo se puede presentar en un modo indicativo. El modo indicativo es cuando el verbo nos da a conocer una acción real. Es decir, nos informa. El verbo informa, da a conocer algo. Ella estudia mucho. ¿Qué significa? Me están informando de que ella estudia mucho. Elvis se casó hace 2 años. Juan trabaja demasiado. Hubo un accidente en la carretera. Estoy informando. Gané la lotería. El verbo gané está en modo indicativo. Segundo modo, el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es cuando el verbo muestra duda, posibilidad o deseo. Ojalá estudies de verdad. Quizás llueva. Tal vez vaya a tu fiesta. De repente gane la lotería. Gane.
está en modo subjuntivo. Entonces, cuando el verbo te manifiesta duda, posibilidad o deseo, el modo del verbo es subjuntivo. Y el último modo es el modo imperativo. El modo imperativo es cuando el verbo manifiesta una orden o un suplicio. Ejemplo, estudia más. Estudia más. Estoy dándole una orden, ¿te das cuenta? Cuando el verbo manifiesta una orden, un mandato, o si no, una súplica, el modo es imperativo. Jóvenes, aquí al costado tenemos una actividad que practicar. Dice, reconoce los verbos y señala su modo. A ver, un momento. Ya, ahora sí. En esta primera oración, el verbo, ¿dónde está? Regreses. Regreses es el verbo. Cuando tú lees esta oración, ojalá regreses muy pronto. Te das cuenta que regreses está en un modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque es una posibilidad, es un deseo, es un deseo, es un deseo. Segunda oración. Dame la llave del coche. El verbo es dame. Y en este caso el verbo está manifestando una orden. Por lo tanto, el modo es imperativo. En esta oración el verbo es quizás haya, quizás haya del verbo haber. Entonces, este modo es subjuntivo. Porque es una duda. Está manifestando duda. Ella robó mi corazón. El verbo es robó. Y el verbo aquí está dando a conocer, está informando. Entonces es indicativo. Escucha, niña. El verbo es escucha. Y cuando tú dices, escucha, niña, atiende a la clase, eso es una orden. Entonces eso es modo imperativo. Tal vez vaya con ustedes. El verbo es vaya. Y cuando manifiesta una posibilidad o una duda, entonces es subjuntivo. Te he extrañado mucho. El verbo aquí es he extrañado. ¿Te recuerdas que extrañado termina en ado? Es un verboide. Esto de acá es un participio, es un verboide, pero forma parte de un verbo. Forma parte de todo el verbo. Recuerda que los verboides sirven también para formar verbos. Bien, entonces, te he extrañado, estás informando. Esto es modo indicativo. Aliméntate bien, el verbo es aliméntate. El modo es, cuando tú dices aliméntate bien, por más que es una sugerencia, es una orden, entonces es imperativo. Ve y vota por el mejor. Ve, te están dando una orden. Vota, también te están dando una orden. Entonces, aquí hay dos verbos y ambos verbos están en modo imperativos, porque son órdenes. Ayer hizo mucho frío. Ahí está dando a conocer que ayer hizo frío. Entonces, si ayer hizo frío, ahí está informando. Indicativo. Siguiente. El verbo en el siguiente, de repente ganemos, allá está manifestando una posibilidad con duda. Entonces eso es subjuntivo. Esto debe estar completado en tu material de trabajo. Ahora vamos con los ejercicios. Subraya el verbo de cada oración e indica sus accidentes. Me vas a decir su tiempo, su persona,
su número y el modo de cada uno de los verbos. Empezamos. En esta oración el verbo es sembraron. El tiempo del verbo, el tiempo de este verbo será: ellos sembraron los árboles. Eso significa que es tiempo pasado. ¿En qué número de personas está conjugado? Recuerda, ellos sembraron. Ellos es tercera persona. Número. Cuando tú dices ellos sembraron, está en número plural. ¿Y cuál es el modo? Te das cuenta que están informando de algo, entonces es indicativo. Siguiente. Ojalá ganemos, el verbo es ganemos. Tiempo. Ojalá ganemos, no ocurre, es una posibilidad que puede ocurrir en el futuro, entonces es tiempo futuro. Persona, ojalá ganemos, ¿quién es? Nosotros. Nosotros es primera persona. Número, el número es plural. Y el modo, si te das cuenta, es una posibilidad, el modo es subjuntivo. El verbo en esta tercera oración es ordena. Ordena. Ordena tu habitación, Marcos. Tiempo. Presente. En estos momentos tienes que hacerlo, porque es una orden. Persona. ¿Quién? ¿Quién va a ordenar? Tú. Ordena allá. ¿Quién? Tú. Tú es segunda persona. Número. Singular. Tú es singular. Modo. Y además ordena está en singular. Ordenan, ordenaron, estaría en plural. Ordena está en singular. Modo es un modo imperativo porque es una orden. No te muevas. Muevas es el verbo. Y también es una orden. No te muevas en estos momentos. Presente. Persona, no te muevas. ¿Quién? Tú. Tú eres segunda persona. Número, tú. Tú es singular. Además, muevas. Profesor, pero termina en ese. No, es que tú muevas. Entonces se refiere a ti. Y tú eres una sola persona. Por eso es singular. Modo, no te muevas, es una orden. Imperativo. Siguiente, tú serás el único responsable de todo. Serás. Futuro. Persona, tú es segunda persona. Número, singular. Modo, tú serás. Estás, digamos que, a ver, tú serás el único responsable de todo. Ya, estás informando de algo. Si estás informando, indicativo. Tal vez vayan a la fiesta. El verbo es vayan. Tiempo. No ha ocurrido todavía. Puede ocurrir. Entonces, tiempo futuro. Persona. Vayan es ustedes o ellos. Entonces, puede ser segunda o tercera persona. Número. Plural. Modo. Subjuntivo. Subjuntivo. Ya, subjuntivo. Siguiente. Él estacionará la camioneta. Estacionará. Futuro. Persona. Tercera. Número. Singular. Modo. Estás informando. Es indicativo. Jaimito se comprará una nueva computadora. Comprará es el verbo, tiempo, futuro, persona. Jaimito, ¿quién? Él. ¿Quién? Jaimito. Él es tercera persona. Número, singular. Modo, estás informando, indicativo. Posiblemente hoy venga mi tío. El verbo es venga. Todavía no ha venido. Entonces es futuro. Persona. ¿Quién? ¿Quién va a venir? ¿Quién es posible que venga él?
él. Entonces, él es tercera persona. Número, singular. Modo, subjuntivo. Atiendan a la clase. El verbo es atiendan. En estos momentos, presente. Persona, atiendan. ¿Quiénes? Ustedes. Ustedes es segunda persona. Número, plural. Modo, imperativo porque es una orden. Lo golpearon con palos y piedras. Golpearon es el verbo. Tiempo pasado. Persona, lo golpearon. ¿Quiénes? Ellos. Ellos es tercera persona. Número, plural. Modo, estás informando, indicativo. Ayer corrí 5 kilómetros. Corrí. Tiempo pasado. Persona, ayer corrí. ¿Quién? Yo. Entonces yo es primera persona. Número, singular. Modo, estás informando, indicativo. De repente Marcos baile. El verbo es baile. Tiempo, futuro, porque no ha ocurrido todavía. Puede ocurrir en el futuro. Siguiente, persona, baile. ¿Quién? Él. ¿Quién es él? Marcos. Marcos es tercera persona. Número, singular. Modo, de repente estás dudando, entonces es subjuntivo. Listo. Jóvenes, espero que copien esto. Conjuga los verbos que están entre los paréntesis en tiempo presente. Hoy, Luis y María corren con nosotros. Recuerda que dice en tiempo presente. Corren. ¿Desde cuándo cantas en el coro? Cantas, tiempo presente. Sacudir yo el mantel. ¿Cómo diría? Sacudo. Sacudo el mantel. Sacudo en estos momentos. Patinar nosotros en el parque. Patinamos en el parque. En estos momentos estamos patinando. Patinamos. Estos niños tosen. Tosen continuamente. 3. Ahora conjuga los verbos que están en los paréntesis en tiempo pasado. Esta mañana acabamos el trabajo. Acabamos el trabajo. ¿Quiénes nosotros? Nosotros acabamos. Conducir yo estupendamente. Sería conduje. Conduje. No se dice conducí, se dice conduje con J. El profesor evaluó a los alumnos. Dirigir yo la orquesta. Dirigí la orquesta. Llamarse ellos a Cristina y Pedro. Llamaron a Cristina y Pedro. Vas a reconocer los verbos y vas a indicar su tiempo, persona y número. El verbo aquí es fuiste. Tiempo, pasado. Persona, fuiste quién, tú. Tú es segunda persona. Número, singular. El siguiente verbo es amaré. ¿En qué tiempo está amaré? Futuro. Persona, te amaré. ¿Quién? Yo. Yo te amaré. Yo. Entonces yo es primera. Número, singular. Está escuchando atentamente. El verbo es está escuchando. Todo eso. Es un solo verbo. Está escuchando, tiempo, presente. Persona, ¿quién está escuchando? Él o ella. Entonces es tercera persona. Número, singular. Presentará un gran show. Presentará es el verbo. Tiempo es futuro. Persona es él o ella presentará. Entonces es tercera persona. Y el número es singular. Participarán esta noche. Participarán. Tiempo
futuro, persona, ellos sería tercera. Y el número es plural esta vez. Bien. Espero que esto lo copien en sus materiales. Singular, listo. Espero que copien, ahí le ponen un alto, una pausa al video y terminan de copiar. Finalmente, vamos a la pregunta 5, dice, reconoce los verbos e indica su modo. Elsa llora de felicidad, el verbo es llora, estás informando que él se está llorando, entonces como estás informando, modo indicativo. Tal vez ellos vuelvan mañana, el verbo es vuelvan, y como manifiesta una duda, es el modo subjuntivo. Por favor, debes guardar. Allá, aquí está dando un mandato, entonces es una orden, modo imperativo. Podría comprar, estás informando de que puedes comprar, eres capaz de comprar, puedes comprar, entonces te estás ofreciendo a comprar, entonces eso es indicativo. Ojalá puedas venir, ya dijo ojalá, o sea, es posible, entonces es un deseo, eso es subjuntivo. Y por último, apresúrate, es el verbo, y el modo es imperativo. Finalmente dice, marca la relación donde haya infinitivo, participio y gerundio respectivamente. El término respectivamente significa en ese orden. Bien, el único es leer. Leer es el infinitivo, dicho es el participio y desarrollando es el gerundio. Le ponen alto ahí al video y terminan de copiar. Por hoy día no vamos a desarrollar el libro, ¿ya? Así que esto lo omitimos. La próxima semana voy a revisar los materiales de esta clase. No olvides que esta clase tiene su práctica calificada, así que espero que lo resuelvas responsablemente hasta las 10 de la noche del día de hoy tienes plazo. Muchas gracias por atender. Nos vemos la próxima clase.